Hola queridos estudiantes, damos inicio a nuestras actividades del día 4. Después de haber elaborado la encuesta y recoger los datos sobre los hábitos de vida saludable en tu entorno familiar y social, es necesario organizar los datos obtenidos en tablas de frecuencia para datos no agrupados, como parte del proceso para ir dando solución a las actividades del día, las cuales permitirán obtener información cualitativa y cuantitativa de la muestra sobre el tema de estudio. Cuando uno está haciendo una investigación y ha aplicado varias encuestas, entonces está obteniendo varios datos, los cuales se hace necesario que sean organizados en tabla de frecuencia para poder comprenderlos y interpretarlos, ¿no? Por eso nuestra actividad de hoy día es organizamos los datos sobre hábitos de vida saludable en tablas de frecuencia para datos no agrupados. Entonces lo vamos a organizar en las tablas de frecuencia. Recordemos cómo es una tabla de frecuencia. Tenemos en la tabla de frecuencia en la columna de la variable. Aquí en esta columna se escriben las categorías de la variable, es decir, las alternativas de respuesta frente a la pregunta que le hemos planteado. Luego viene la frecuencia absoluta, que está representado por F minúscula I, F sub I. Recuerden, es importante los símbolos para que en posterior solo se escriban con símbolos. Bueno, acá es el conteo de todas el total de los conteos de cada una de las alternativas. Bueno, luego viene la tercera columna, que es la frecuencia relativa, representado por H sub I, y luego la frecuencia porcentual representado por H sub I por 100. Esta la vamos a ir recordando cómo era que se construía en secuencia. En la actividad número 1 del día 3 era elabore la encuesta y aplique a una muestra de 30 personas. Entonces, luego que hemos elaborado la encuesta, te tocaba aplicarla a 30 personas de tu entorno familiar y social. Es decir, a tus amigos, ya sea de una forma presencial o virtual, utilizando las redes sociales. La actividad número 2 corresponde al día 4 de la semana 20. Es organiza los datos en tabla de frecuencia de tu muestra de 30 personas. Bueno, este es importante porque nos ayuda al manejo de la información que requiere la organización de los datos en tablas de frecuencia para datos no agrupados, de tal forma que permita con mayor facilidad obtener y generar una nueva información sobre el estudio que se realiza, en este caso, el estudio de una vida saludable, ¿no? Entonces, hemos formulado las preguntas y vamos a organizar los datos en tablas de frecuencia. Frente a la pregunta, ¿te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? Recuerda que tenía 3 alternativas, era tricotómica. Sí, lo intento o no. Luego, el primer paso para organizar las tablas de frecuencia o las tablas de distribución de frecuencia, tenemos que hacer el conteo de las respuestas, ¿no? De todas las respuestas que tú has recogido a la pregunta 1, le tenemos que contar. Entonces, tenemos una tablita auxiliar donde escribimos en la primera columna la variable y las categorías de la variable o las diferentes cualidades o atributos que toma la variable, ¿no? En este caso es como las alternativas de respuesta. Y en la otra columna escribo el conteo de la respuesta, de cada una de las respuestas. Con un palito, ahí voy asignando si contestaron sí, lo intento o no. Esta muestra que está acá, N de 30 participantes, es un ejemplo. No, recuerda que esto está planteado en la plataforma web y no debemos transcribirlos. Debemos trabajar con nuestros propios datos de lo que hemos aplicado en nuestra encuesta, ¿no? Los resultados que hemos obtenido después de preguntar a los 30 amigos o familiares. Muy bien, en el paso número 2, completo la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, recuerda, tenemos la primera columna de la variable, lo intento, o sí, lo intento y no, ¿no? Entonces son las cualidades o categorías. Luego voy a escribir la frecuencia absoluta.
Recuerda que está representado por FI o Fi. Acá, luego viene la otra columna de la frecuencia relativa, y allí está representado por H sub I, y finalmente la frecuencia porcentual, que está representado por H sub I por 100. Para trabajar en la frecuencia absoluta, debemos utilizar nuestra tablita auxiliar del conteo. Entonces, si es 7 participantes, entonces debemos escribir en la frecuencia absoluta la cantidad de participantes o el total después de haber contado con respecto al sí. Sería 7, con respecto al lo intento sería 10 y con respecto al no es 13. Entonces así se obtiene la frecuencia absoluta. El total va a ser 30. Luego trabajamos la columna de la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Recuerda que la frecuencia relativa es el cociente de el resultado de dividir la frecuencia absoluta y el total, ¿no? Entonces, cada frecuencia absoluta, en este caso 7, se divide entre 30. 10 se divide entre 30 y 13 se divide entre 30. Y esos resultados de la división van a ir colocándose en la columna de la frecuencia relativa. Entonces miren, acá tenemos, si se preocupa, es 7 entre 30 igual a 0,23. Y aparece ahí. Lo intenta, 10 entre 30 es 0,33, aparece en lo intenta. No se preocupa, es 13 dividido entre 30, un 0,43. Y está ahí. Recuerden que la suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual viene a ser la división que hemos hecho de la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces, de otra forma podemos decirle que no es más que la frecuencia relativa en porcentajes. Entonces veamos. Si se preocupa, esta división de 7 entre 30, que es igual a 0,23, la multiplicamos por 100 y nos da 23%. Al 0,33 lo multiplicamos por 100 y nos da 33%, y al 0,43 lo multiplicamos por 100, y cada uno de esos valores deben aparecer en nuestra columna de frecuencia porcentual. Recuerda también que esta suma de la columna de frecuencia porcentual es igual a 100. Organizamos los datos de la segunda pregunta en la tabla de frecuencias. La segunda pregunta es, ¿mantienes un horario regular de tus comidas? La respuesta sí o no. Entonces ahí la variable en esta pregunta es cualitativa nominal. Recuerda que no tiene un orden y la respuesta va a ser una palabra, sí o no. Cada respuesta de la pregunta 2 la representamos en la tablita auxiliar, ¿cierto? Va a ser ese el primer paso, conteo de respuestas de esta segunda pregunta. Y lo representamos en cada categoría con un palito, ¿no? Haciendo un conteo. Entonces, en la primera, en este ejemplo de 30 encuestados, 10 respondieron que sí, mantienen un horario en sus comidas, y 20 respondieron que no. Estos datos corresponden a la frecuencia absoluta. Veamos el paso número 2. Entonces, en este paso número 2 hay que establecer y completar la tabla de distribución de frecuencia. Entonces tenemos nuestra variable sí y no, frecuencia absoluta, nos agenciamos de la tablita auxiliar y vemos que en el sí contestaron 10 y le escribimos ahí, y no contestaron 20. Y eso hace un total de 30. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, que surge del contar las respuestas de las preguntas. Ahora completamos con la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa vamos a recordar que es el cociente o resultado de dividir
10 entre el total, que es 30. Entonces hacemos la división, 10 entre 30 nos va a resultar 0,33. Y luego tenemos al 20 entre 30 que nos resulta 0,60. La frecuencia porcentual es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces ahí tenemos el resultado de 33% y 67%. Recuerda también que la suma de estos dos valores de frecuencia porcentual resulta 100, así como de la suma de los valores de frecuencia relativa resulta 1. Organizo los datos de la tercera pregunta en una tabla de frecuencia. Entonces recuerda que el primer paso es la tabla de auxiliar del conteo. Entonces a la pregunta, ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Tenemos 6 alternativas de respuesta. Esto quiere decir que es una pregunta cerrada, pero múltiple, de opción múltiple, ¿no? Y como las alternativas están expresadas en números 3, 4, 5, 6, 7, 8 vasos, entonces podemos decir que es una pregunta de una variable cuantitativa, ¿no? Porque es cantidad. Cuantitativa discreta porque no están representando números exactos o números enteros. Entonces, decía que paso número 1, conteo de las respuestas en esta tablita auxiliar. Y en este ejemplo nos ha resultado que 3 vasos de agua realizan o toman 3 personas. 4 vasos de agua toman 6 personas, 5 vasos de agua toman 7 personas, 6 vasos de agua toman 5 personas, 7 vasos de agua toman 5 personas y 8 vasos de agua toman 4 personas. Entonces, ese es el detalle de nuestro resultado de nuestra pregunta. Entonces pasamos a hacer la distribución o tabla de distribución de frecuencias. Y tenemos la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuántos vasos de agua bebes? Y el paso número 2 sería completo la tabla de distribución de frecuencias. Y entonces tenemos nuestra tabla y en la variable escribimos la categoría 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son vasos de agua que toma la persona encuestada. Y con nuestra tabla auxiliar, donde habíamos hecho el conteo de cada una de las respuestas, estos números del conteo van a estar escritos en la frecuencia absoluta. Estos 3 palitos le corresponde acá al número 3. Entonces, 4 vasos de agua toma 6 personas, 5 vasos de agua toma 7 personas y así sucesivamente hasta llegar al total, que es 30 personas. Muy bien, entonces ya estamos comprendiendo que la frecuencia relativa es el cociente o resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el n, que es el total de participantes o de encuestados, ¿no? Entonces, 3 entre 30 es 0,1, 6 entre 30 es 0,2 y así sucesivamente hasta llegar a la última categoría. Esta suma es importante recordarlo, que es la suma de la frecuencia relativa es igual a 1. Esto te sirve para comprobar cuando luego que tienes todos tus resultados, cocientes o frecuencias relativas, hagas una comprobación de sumar y debe resultarte 1. La frecuencia porcentual es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces, al multiplicar 0,1 por 100 nos da 10%. Y así sucesivamente cada uno de los datos. También recordarles que la suma de todas las frecuencias porcentuales es igual a 100. Correcto. También lo estamos llamando actividad para no confundir con el reto matemático semanal, ¿no? Entonces, la actividad del día 4 y de la semana 20 es organizar en tablas de frecuencia de datos no agrupados todos los datos que tú obtuviste de tu encuesta que hiciste a tus amigos y familiares. Recuerda que es de tu encuesta y que tu encuesta debe ser una muestra de 30 personas. Bueno, llegaste hasta el final, te agradezco por haber visto hasta el final. Recuerda, soy tu profesora Luz Aston y estoy para servirte. Hasta la próxima.